Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase número 12 de la materia de Economía Política, grupo 3. Y el tema que tenemos que nos toca avanzar es el último tema de la materia, es el tema 5, Economía Ambiental. Los objetivos que tiene la unidad temática 5 es describir los conceptos y herramientas que utiliza el análisis económico en la resolución de problemas ambientales, conocer las principales metodologías de la valoración medioambiental. El contenido que vamos a desarrollar en la unidad temática 5 es el 5.1, introducción, o sea, los principales conceptos, como ser ecología, qué es un ecosistema, qué es biodiversidad, qué se entiende por hábitat. Esos son los principales conceptos que vamos a ver dentro el punto 1 de introducción. En el 5.2 específicamente vamos a hablar de la economía ambiental, que va muy relacionado con la economía, con la ecología, pero vamos a ver cuáles son qué es lo que estudia la economía ambiental. En el 5.3, valoración económica de los bienes ambientales, o sea, cómo se está poniendo valor a los bienes ambientales. En el 5.4, los daños ambientales, y con eso concluimos la unidad temática 5. En el 5.1, una introducción, vamos a hablar primero de lo que es el medio ambiente, ¿sí? Y para hablar del medio ambiente, dice, es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos de las personas o de la sociedad en su conjunto. Entonces, va a comprender el conjunto, por lo tanto, de valores, qué sé yo, es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de las generaciones venideras. Entonces, no se trata solamente de estudiar el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos, animales, plantas, objetos, el agua, el suelo, el aire, sí, sino las relaciones entre ellos. Eso es lo más importante dentro. Entonces tenemos que ver la actividad humana que se desarrolla dentro de lo que es el medio ambiente. Por lo tanto, el medio ambiente es el área que está condicionada para la vida de diferentes seres vivos, donde se incluyen elementos naturales, así como los componentes naturales, el suelo, el agua, el aire, y que pueden ser capaces de causar efectos directos e indirectos en un corto plazo o largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas que se desarrollan. En conclusión, podemos decir que el medio ambiente se refiere a la integración de todos los seres vivos y no vivos y a su interacción que naturalmente se tiene entre ellos. Eso es el medio ambiente, ¿cierto? Una vez que hemos definido el medio ambiente, vamos a hablar de lo que es un ecosistema. Se denomina ecosistema al espacio constituido por un medio físico concreto y todos los seres que viven en él, así como las relaciones que se dan entre ellos. Podemos tener un ejemplo de un ecosistema diciendo un ecosistema, por ejemplo, son los bosques, son los estanques, son las ciudades. Entonces, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan, por lo que se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes, ¿no es cierto?
que comparten el mismo hábitat. Por lo tanto, es una unidad natural de partes vivientes e inertes, ¿sí? Con interrelaciones que producen un sistema estable en el cual el intercambio de sustancias es de tipo circular. Eso es un ecosistema. Luego vamos a hablar de lo que es, el hábitat. Para hablar del hábitat, podemos decir, el hábitat se conoce como hábitat al territorio concreto en el que viven varias especies, tanto animales como vegetales y de otro tipo, que manifiestan ciertas relaciones de dependencia entre ellas y con el lugar, entre ellas y con el lugar en el que se han adaptado. Se pueden clasificar en dos tipos de hábitats, dice los hábitats terrestres que se encuentran en la tierra y los hábitats acuáticos que se ubican bajo el agua. Ejemplo, un lago sería un ecosistema donde existen dos hábitats, la orilla y el fondo del lago. Eso estaríamos entendiendo por lo que es un hábitat. Entonces, estamos viendo diferentes conceptos de lo que es el hábitat. Entonces, en un ecosistema, el hábitat es el lugar donde vive la comunidad. El concepto de hábitat es utilizado por biólogos, por ecólogos, con una de manera general, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los recursos, que son los recursos, cuáles son en el hábitat, o sea, en el medio ambiente existen recursos renovables y existen recursos no renovables, ¿no es cierto? Los renovables son aquellos recursos que se pueden volver a producir. Entonces, la actividad humana, la producción de diferentes las necesidades que tienen los seres humanos dan lugar a que las personas utilicen, ¿cierto?, los diferentes recursos que están en el medio ambiente. Entonces, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades que tienen los hombres. Sus necesidades, hemos visto que desde el punto de vista son ilimitadas, quiere decir que cada vez van aumentando las necesidades, pero, ¿cierto?, el medio ambiente, los recursos naturales que se tienen en el medio ambiente, los recursos renovables se pueden renovar, pero tiene que ver su tasa de explotación, tiene que estar en función de su tasa de regeneración. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a utilizar ciertos recursos, tenemos que tener en cuenta que así como se utilizan y se pueden renovar, también tenemos que pensar en que se deben regenerar. En cambio, los recursos no renovables no son susceptibles de regeneración natural, por lo que su uso indiscriminado implica una reducción de su stock. Entonces, hay una relación entre lo que es la sociedad en su conjunto, los hombres, toda la actividad humana y la naturaleza. ¿Por medio de qué? De la explotación y acorde a los límites naturales, la sociedad va modificando el medio ambiente, disminuyendo de esta forma los stocks de los recursos no renovables y alterando los ciclos reproductivos y entornos ecológicos de los recursos renovables, adaptándola a las necesidades de la sociedad. Entonces,
estos recursos necesitamos, hay una interacción entre lo que es el medio ambiente, o sea, la naturaleza, el medio ambiente y la sociedad y el hombre, la actividad humana. Él necesita estos recursos, transformarlos, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades que tiene. Ahora vamos a hablar de lo que es la ecología. La ecología es el estudio, es una ciencia, si quieren, que estudia la distribución y abundancia de los seres vivos y cómo estas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su medio ambiente. Por lo tanto, podemos decir, es una ciencia que considera las relaciones que ocurren entre los diferentes seres vivos y el lugar o el sitio en el que se desarrolla la vida. En la actualidad, se reconoce a la ecología como la ciencia que se encarga del estudio y análisis de los ecosistemas. Entonces, la ecología, los economistas ecológicos suelen oponer la sostenibilidad fuerte que ellos buscan a la sostenibilidad débil de la economía ambiental. A pesar de las diferencias entre lo que es la ecología y la economía ambiental, suelen usar, estas dos ciencias suelen utilizar las herramientas similares como la valoración económica de los servicios ambientales. ¿Y por qué se consideró importante la valoración de los bienes ambientales? Debido a que se causaba daños en el medio ambiente y no se resarcía los daños. Desde este punto de vista, se vio importante considerar que los bienes ambientales también tienen que tener un valor para que la sociedad en su conjunto eh, pueda valorar todo el sistema, o sea, todo el medio ambiente. Entonces, la economía ecológica es un campo transdisciplinario que estudia la relación entre los ecosistemas naturales y el sistema económico. El ecosistema tierra, cuyos recursos naturales y capacidad son, son ilimitados. ¿Para qué? Son limitados para absorber los desechos que produce todo lo que es el hombre. No hay nadie más que produzca los desechos que el hombre. Entonces, por lo tanto, dice, la ecología, la economía y la sociedad tienen que buscar un equilibrio. ¿Y de qué estamos hablando? Al hablar del equilibrio vamos a buscar un desarrollo sustentable o sostenible, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Entonces, ¿cuáles son los campos de acción tanto de la economía ambiental y de la economía ecológica? ¿Cuál es su enfoque de cada uno? La economía ambiental tiene preferencias individuales, la economía ecológica tiene preferencias sociales. La ambiental utiliza medidas monetarias, la ecológica utiliza medidas físicas. En la economía ambiental es un sistema cerrado, la economía ecológica es un sistema abierto, es un enfoque sistémico. La economía ambiental maximiza la utilidad, minimiza el daño transgredido a las generaciones futuras. Es una tasa de descuento, usa la tasa de descuento mayor que cero, en cambio la otra igual a cero. Se fundamenta en la eficiencia económica, la economía ambiental, y la ecológica se fundamenta en los sistemas de valores o éticas de partida. La ambiental cree resolver el problema de los recursos naturales internalizando las externalidades, y la ecológica propone un nuevo sistema de contabilidad general que involucre los costos sociales, ecológicos y ambientales. Entonces, estamos hablando que la ecología, la economía ecológica cuestiona tanto el objetivo como la viabilidad del crecimiento económico ilimitado. Entonces, estas dos ciencias van juntas, van a trabajar de manera conjunta con el mismo objetivo. El objetivo es que se vaya a respetar el medio ambiente, no se está en contra del crecimiento, del desarrollo de los países, sino que se está buscando un desarrollo con tecnologías más limpias.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros no somos, nosotros los hombres somos los que estamos contaminando el medio ambiente y por lo tanto estamos ocasionando todos los problemas ambientales que tenemos. Somos solamente nosotros los encargados de todos los problemas que están ocurriendo en el medio ambiente. Y vamos a parar para ver alguna aclaración, algún dato, algún concepto que se necesite saber sobre lo que es la economía, la ecología. 6.2, economía ambiental. Perdón, estoy un poco... Para hablar de lo que es la economía ambiental, dice, la economía ambiental estudia cuestiones relacionadas uh, con la excesiva producción de contaminantes o la insuficiencia o la insuficiente protección del mundo natural debido a los fallos del mercado. Por lo que la economía ambiental es el estudio de la conservación de los recursos naturales. Aplica instrumentos analíticos a las decisiones económicas que repercuten en el medio ambiente, considerando este como un proveedor de recursos ecológicos, naturales y de servicios recreativos. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la economía ambiental, tenemos que decir que cuando hablamos de economía ambiental, estamos hablando de lo que son los fallos de mercado. Ya vamos a ver qué son los fallos de mercado. Justamente. Entonces, para hablar hablamos de lo que son
los fallos de mercado y tenemos que decir qué es una falla de mercado. Cuando nosotros hablamos de las fallas del mercado, decimos que los economistas ambientales buscan resolver las fallas de mercado y hacer que estos operen eficientemente. Por ejemplo, el mercado es el que va a regular la oferta y la demanda en el mercado de los bienes privados, ¿no es cierto? Pero en el sector público no existe este mercado que va a ser el que va, que el precio va a ser regulado por la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque porque no es eficiente, porque estamos hablando de bienes públicos, como de bienes públicos, bienes de propiedad común, donde no va a intervenir, o sea, no se le pone un precio y por lo tanto es difícil hablar, ¿no es cierto? Por ejemplo, de fallos de mercado son, por ejemplo, dice, es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. El mercado es aquel que va a regular los precios, va a regular la oferta y la demanda de los productos, pero cuando son bienes públicos no se puede hacer. Entonces, eso es una falla del mercado, la luz de la calle, el alcantarillado de una ciudad. Estos son fallos de mercado. No es rentable para una empresa dedicarse a poner alumbrado en la calle porque invertiría mucho dinero, pero no le ingresaría nada, o sea, no le generaría los beneficios que tiene que generar. Entonces, es el Estado o es el gobierno que se encarga de realizar estas tareas cubriendo los fallos de mercado, o sea, cubriendo estas deficiencias, porque al sector privado no le interesa. Y cuando hablamos en este caso, cuando hablamos de externalidades, nos estamos refiriendo a que el Estado puede intervenir mediante diversos mecanismos que permiten regular un comportamiento sobre algo que carece de derechos de propiedad. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, una externalidad es la contaminación, ¿sí? Entonces, es el Estado el que tiene que darnos las leyes, las normas, los beneficios. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a las fallas de mercado y a las externalidades que se producen en el medio ambiente, se debe a que los costos o beneficios de cualquier transacción económica que recaen sobre agentes que no son del tipo privado, nos dan como resultado la falta de derechos de propiedad. Entonces, ¿por qué existe falta de derechos de propiedad? Porque al ser bienes públicos, al ser una externalidad, no se puede regular, no se pueden dar los derechos a una persona, ¿no es cierto? Sino que todos son dueños de esa empresa. Entonces, a eso se refiere las externalidades y, en este caso, los fallos de mercado. Entonces, en el aspecto microeconómico, dice, el comportamiento de los individuos o microempresas o las firmas, que son las que van a contaminar, necesitan la regulación. Pero ¿quién va a regular? En este caso es el Estado, ¿no es cierto? Las decisiones de los agentes económicos, en este caso, tienen consecuencias ambientales. ¿Cómo cambiar las políticas para equilibrar los impactos ambientales y las necesidades humanas? Tiene que hacerse desde el punto de vista macroeconómico, donde se van a hacer las reformas estructurales reflejadas en un desarrollo del país visto como un todo. O sea, necesitamos leyes y normas que vayan a ser reguladas desde el punto de vista del país. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico,
tenemos que valorar los activos y pasivos ambientales de la nación y su incorporación en las cuentas nacionales, que en este momento no están considerados. Desde el punto de vista microeconómico, ayuda a tomar decisiones sobre acometer o no una determinada política, o sea, llevar a cabo o no una determinada política, las decisiones de realizar o no un proyecto, ayuda a tomar a determinar el costo de un daño ambiental incurrido a la sociedad para que ésta sea resarcida, ayuda a determinar los pagos por los bienes y servicios ambientales, toda la normativa vigente. Entonces, esto es la manera en que, ¿por qué estamos hablando de economía ambiental? Entonces, hemos dicho que las relaciones entre la economía y el medio ambiente tienen que ser equilibradas, ¿no es cierto? Nosotros, no, para producir, las empresas van a utilizar los recursos naturales, X, Y, Z, ¿no es cierto? Este es el recurso natural que se utiliza, ¿para qué? Para producir un bien y servicio. Para quienes producen las empresas los bienes y servicios son para los individuos, ¿no es cierto? Para quienes, para las personas, las familias que van a ser las que van a consumir. Entonces, estos son los aspectos microeconómicos que están relacionando las empresas y las familias. Y la normativa para que no se llegue a un desequilibrio, tiene que darle al Estado. Se producen bienes y servicios, por lo tanto van a haber desechos. Los que consumen igual van a tener desechos, ¿cierto? Y lo que nosotros necesitamos es, ¿dónde van a ir todos estos desechos? Tienen que ir al medio, tienen que ir a los suelos. Entonces, por eso decimos, debe haber un equilibrio entre lo que es la producción y lo que es, ¿no es cierto?, la cantidad de residuos que tenemos. Es un flujo de recursos, pero que lo que se busca es un equilibrio entre lo que es la economía, la producción y lo que es el medio ambiente. Si en este momento nosotros estamos buscando la mayoría, la actividad humana está buscando la mayor producción, la mayor satisfacción de sus necesidades que son ilimitadas, pero sin considerar todo el daño ambiental que está causando. Las grandes potencias estarán contaminando más, pero también nosotros todos y cada uno contribuimos a la contaminación ambiental y por lo tanto estamos afectando al medio ambiente. Los debates ambientales de los últimos años dice, tiene que haber una relación entre el crecimiento económico y el medio ambiente. Esto es de suma importancia, mantener el equilibrio. El concepto de desarrollo sostenible está asociado a la idea de que puede existir un límite en el crecimiento económico y que nosotros no debemos rebasar esos límites. El valor económico de los recursos naturales. Cuando hablamos del valor económico total, hablamos de lo que son los valores de uso. Un valor de uso es un valor que otorga una persona o un bien y que se ve afectado por los cambios que se produzcan en el mismo. Entonces tenemos los valores de uso, los valores de uso y los valores de no uso y el valor de opción. ¿Qué es un valor de uso? Un valor de uso es el activo ambiental tiene un valor estimado por el precio que le otorgan los agentes vinculados con él mismo a través del mercado. Dentro de estos, ay, no se ve, perdón. Vamos aquí. Ahí está. Ahora sí. Entonces, estamos diciendo, el valor de uso es el activo ambiental, tiene un valor estimado por el precio que le otorgan los agentes vinculados con él mismo a través del mercado. Por ejemplo, tenemos la madera, tenemos el agua, tenemos la recreación, tenemos el turismo, el ecoturismo. Entonces, es el valor que otorga una persona a un bien y que se ve afectado por los cambios que se producen en el mismo. Ese es el valor de uso.
Dentro del valor de uso hemos visto los de valor de uso directo y el valor de uso indirecto. Cuando hablamos del valor de uso indirecto, ¿sí? Son valores de un bien de un bien necesario para la obtención de uso del bien, ¿no es cierto? Entonces, a ver, eh, es un valor derivado de las funciones reguladoras de los ecosistemas o de aquellas que indirectamente protegen o sustituyen la actividad económica y la propiedad. Ese es un valor de uso indirecto. Entonces, los valores de uso directo son valores de un bien o recurso que genera directamente una utilidad. En cambio, los del indirecto, valores de un bien necesario para la obtención del valor de uso indirecto. El valor de no uso. A ver, el valor de uso indirecto son el atrape de carbono, el ciclo de nutrientes, el ciclo hidrológico, la calidad del agua, protección contra la erosión. Esos son los valores de uso indirecto. Valores de los bienes que son necesarios para la obtención de uso indirecto. El valor de no uso es un valor que una persona o un colectivo de personas le da un bien ambiental, no porque lo use de forma directa, sino simplemente por la existencia del bien. Dentro de los valores de uso se dividen en los valores de existencia y los valores de legado. ¿Qué es un valor de existencia? Se valora la existencia del bien independientemente de que se utilice directamente o indirectamente en el presente o en el futuro. Es decir, su desaparición reducirá el bienestar de las personas. Por ejemplo, estamos diciendo animales y plantas en peligro de extinción, hábitats únicos, el oso frontino. Esos son los valores de existencia. Los valores de legado, también conocidos como valores de herencia, ¿sí? Se valora el legar a las generaciones futuras la posibilidad del disfrute del bien. Entonces, por ejemplo, el Salto del Ángel, monumentos culturales, bellezas escénicas, que estamos dejando para futuras generaciones, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos puedan apreciar lo que en este momento existe. El valor de opción. El valor de opción dice, como ejemplos tenemos la biodiversidad, las futuras plantas medicinales. Eso es, como no es, en este caso, eh, los valores de opción. Si nosotros entendemos qué es la biodiversidad, es la variedad de seres vivos diferentes que viven en un territorio determinado, eso es la biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces, los valores de opción son valores derivados de la posibilidad de utilizarlo. No se usa, pero se valora la opción de usarlo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a la postergación del uso de un determinado activo ambiental para una época futura. Entonces podemos decir, la tierra no la heredamos de nuestros antepasados, solo se la tomamos prestada a nuestros hijos. Desde este punto de vista, entonces todo lo que nosotros tenemos en este momento y podemos apreciar, tenemos que dejar para que futuras generaciones también puedan utilizarlo. A eso se refiere el valor económico total. Entonces está dividido entre el valor de uso, el valor de opción y el valor de no uso.
Las cualidades del recurso pueden dar lugar a la existencia de una renta diferencial, beneficio cuyo origen no es económico, sino natural, lo que implica menores costos a igual cantidad y precio. O sea, como estamos hablando de bienes del medio ambiente, no le vamos a poner un beneficio que sea en dinero, pero sí, estamos diciendo el beneficio que tenemos nosotros es natural. Entonces, la naturaleza no es mercantilizable o capitalizable debido a su autonomía. Entonces, esto va a dificultar el cálculo económico de cuánto estamos afectando el medio ambiente. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible, como quieran llamarle. Dice, el desarrollo sustentable o sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Eso es importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener en cuenta y vamos a considerar que para hacer una buena gestión ambiental, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener los instrumentos económicos para medir los daños ambientales, tenemos que tener medidas de protección, ¿para qué? Para resarcir los daños en caso de que alguna empresa o alguna institución esté realizando daños, esté ocasionando daños ambientales. Pues, es importante la gestión ambiental. ¿Qué es una gestión ambiental? Es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente. ¿Sí? ¿Alguien quería consultar? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es los instrumentos económicos, las medidas de protección, los instrumentos de regulación y los costos para hacer un desarrollo sostenible. Necesitamos hablar de la regulación de la capacidad de absorción del medio a los impactos ambientales, la previsión y prevención de impactos ambientales, ordenar la planificación territorial en apego al desarrollo demográfico, el monitoreo de informes de las condiciones ambientales y, lo más importante, una educación ambiental entre todos y cada uno de nosotros. Esta es la única manera que se va a hacer una buena gestión ambiental. ¿Buscando qué? Buscando el desarrollo sostenible. Ahora vamos a hablar de la valoración económica de los bienes ambientales. Para la valoración de los bienes, la valoración de los bienes económicos ambientales, que es bastante difícil, pero se lo tiene que hacer, hemos dicho, es un requisito indispensable. ¿Por qué? Porque si no se pone valor económico a los bienes ambientales, nadie va a tomarlos en serio, ¿no es cierto? Entonces dice, este enfoque está basado son enfoques basados en la curva de la demanda, o sea, en lo que nosotros, en lo que los individuos, en las preferencias de los individuos. Entonces, hay las preferencias directas y las preferencias relevadas. Y el enfoque no basado en la curva de la demanda son los métodos de los costes evitados o inducidos y el método de los costes de reposición. En las preferencias directas tenemos el método de valoración del contingente y en el método de preferencias relevadas, el método del coste de viaje y método de los precios hedónicos. Entonces, las preferencias, ¿cómo vamos a saber? Hemos visto, cuando hemos analizado la demanda, cómo nosotros elegimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿funciona qué? A nuestros gustos y preferencias. Y para esto no hay más que
hacerlo de forma directa, hacer encuestas, hacer cuestionarios a quienes, a los individuos, a los que van a utilizar el bien. A eso se llama el método de valoración de contingentes. Las preferencias reveladas, lo mismo, ¿sí? A partir de las compras que se van a realizar a un determinado precio. Entonces, el método de valoración de contingentes está basado en lo que son las encuestas, en que son las entrevistas, y en función de eso se va a tomar las decisiones para valorar. El método de los costes de reposición. Este método de los costes de reposición son gastos necesarios para reponer en su estado original todos aquellos activos ambientales afectados negativamente por un cambio en la calidad de un recurso ambiental o natural. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en calcular los costes para reponer a su estado original todo aquello que ha sido afectado. Ese es el método de los costes de reposición. Luego tenemos el método de los costes evitados o inducidos. El método de los costes evitados e inducidos, este método corresponde corresponde en que el bien o servicio no se comercia en el mercado, pero tiene precio. Primero vamos a determinar el efecto del bien ambiental en la producción del bien final y esto se hace a partir de las respuestas que nos van a dar a conocer cómo le están afectando en la calidad del bien o la calidad ambiental del bien producido. El método de gasto de viaje valora los servicios recreativos proporcionados por la naturaleza al calcular todos los gastos incurridos por los visitantes para disfrutar del bien ambiental, por ejemplo, ¿no es cierto? Decimos, vamos a ir a visitar un parque natural, entonces tenemos que ver los costos de desplazamiento, los costos de acceso, los costos, los accesorios, el tiempo. ¿Para qué? Para valorar el bien ambiental. Para eso se utiliza. Entonces, por ejemplo, los costos de desplazamiento. Si voy a ir en coche, ¿cuánto voy a gastar de combustible? ¿Cuánto de mantenimiento? O si por el contrario voy a utilizar un servicio público, ¿cuánto me va a costar el pasaje? El costo de acceso, aparcamiento, entrada al recinto, o sea, estacionamiento, entrada al recinto. Los costos accesorios son, por ejemplo, los hoteles, la comida, el tiempo que voy a emplear en el viaje. ¿Para qué? Simplemente estamos diciendo, valora los servicios recreativos proporcionados por la naturaleza. Me falta uno, pero no me acuerdo cuál es. El método de los precios hedónicos. Los precios hedónicos, dice, en los precios hedónicos vamos a desglosar los factores ambientales en el precio de un bien. Por ejemplo, dice, el precio de una vivienda. El precio de una vivienda, ¿de qué depende? Depende de la superficie, o sea, de cuántos metros vamos a comprar, del barrio en que se sitúa, la calidad del aire o la proximidad a zonas verdes. Entonces estamos diciendo, ese es un precio hedónico. Este método pretende descubrir los atributos del bien que nos ayudan a explicar su precio y discriminarlos según su importancia cuantitativa. Entonces, va a depender de quién, de cada uno de nosotros. De hecho, habrá unos que les gustará vivir allá por Tiquipaya, donde ellos van a valorar la calidad, qué sé yo, de las plantas, la calidad del aire, las zonas verdes, pero también va a haber otras personas, ¿no es cierto?, que van a valorar qué cosa, los comercios, los colegios, o sea, las características del vecindario. Eso se llama los precios hedónicos. Entonces, están dados en función de que prácticamente de los atributos del bien que nos ayudan. Esa es la valoración de los bienes ambientales. Entonces, decimos, para hacer la valoración ambiental, tenemos el método de valoración de contingencias,
que es de valoración de contingentes, o llamado los costos de reposición. Bueno, hemos visto primero los costos de reposición y los costes evitados o inducidos, que son los enfoques no basados en la curva de la demanda. Después hemos visto el método del costo de viaje, que es en este caso las preferencias relevadas, y el de los precios hedónicos. Estas son las maneras, o sea, los métodos para valorar, o sea, los bienes ambientales. Ahora sí, dudas, consultas. En el 6.4 vemos los daños ambientales, los principales desequilibrios que se están creando, que se han ocasionado a la naturaleza son, por ejemplo, a causa de la presión demográfica, o sea, hay un crecimiento exponencial de la población a nivel mundial y por eso hay un desequilibrio, pérdida de los recursos del suelo y su contaminación, la deforestación, la biodiversidad en peligro, el deterioro de las condiciones atmosféricas, la contaminación de las aguas, la cuestión energética y los desequilibrios urbanos. Cuando nosotros hablamos de lo que es el impacto ambiental, nos referimos, los aspectos ambientales producen impactos ambientales. Un impacto ambiental puede ser un efecto positivo o puede tener un efecto negativo que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente. Por ejemplo, una causa, el derrame accidental, va a darnos una contaminación en el suelo, una emisión de gases de combustión, contaminación atmosférica, un consumo irracional de agua, una reducción del recurso, la generación de ruidos, molestias, el corte de material vegetal nos va a dar lugar a la erosión. Entonces, ¿cuáles son los aspectos, lo más importante, cuáles son los aspectos e impactos ambientales que mi actividad o mi profesión produce? Es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que ver en nuestra actividad cuáles son los efectos económicos, los culturales, los naturales, los efectos sobre la salud y los efectos tecnológicos que nosotros, cada uno de nosotros, está ocasionando al medio ambiente. Los impactos ambientales, hemos dicho, ocurren en la atmósfera, en la hidrosfera, que están dando lugar a que se produzca la lluvia ácida, el efecto invernadero, el agujero de ozono, que estamos viendo cómo se están produciendo. Entonces, ¿por qué son causados? Por los contaminantes. ¿Qué producen? Contaminación. Y al contaminar, estamos alterando el medio ambiente. Y eso va a dar lugar, cuando hablamos de la contaminación, cualquier tipo de impureza, materia o influencia física, productos químicos, basuras, ruidos, radiación en un determinado medio ambiente y en niveles más altos de lo normal, pueden ocasionar un peligro o un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio. Entonces, la contaminación es un medio cualquiera, de un contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de energía con potencial para provocar daños irreversibles o no en el medio ambiente.
Entonces, se denomina contaminación ambiental a la cantidad de partículas sólidas suspendidas en el aire, disueltas en el agua o incorporadas en los alimentos. Pero no vamos a decir solamente, les vamos a echar la culpa a las personas o a las empresas, a las personas jurídicas, como yo les digo, que son los encargados de contaminar. Nosotros también contribuimos, ¿no es cierto? Todos y cada uno, al estar tirando la bolsa de basura cuando estamos siendo como pasajeros, como, qué sé yo, estamos tirando nuestro papelito, cuando existe un basurero. Entonces, ahí está lo importante, la educación ambiental. ¿Para qué? Para que no se produzca todos estos fenómenos como ser el efecto invernadero, el calentamiento de la atmósfera, la lluvia ácida, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo que está haciendo, lo que está ocasionando el desequilibrio entre lo que es la economía y el medio ambiente? Entonces, eso es importante y eso se ha querido un poco demostrar con el tema 5 medioambiental, que cada uno de nosotros tiene que participar de manera activa porque todos y cada uno somos parte de este mundo y tenemos que contribuir de manera eh, equitativa a que este mundo permanezca, porque si no, cada uno de nosotros está siendo parte de que siga el desequilibrio, ¿cierto? Y no vamos a esperar de decir qué está haciendo la empresa o qué está haciendo el país X, sino tiene que contribuir a la parte medioambiental porque es parte de nuestra vida, el medio ambiente. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aportar con ese granito de arena. Y lo único que tenemos que hacer simplemente es educarnos y conservar nuestro medio ambiente. Así también como en nuestra profesión, ver lo importante que es respetar el medio ambiente. Hacemos edificios, ¿no es cierto? Podemos ver en nuestro departamento, nomás construimos edificios a ver cuál más alto, de 10, de 15, donde existen cuántos departamentos, digamos 48 departamentos, cuántos metros cuadrados de jardín o de área verde, si es posible para nosotros 1 metro cuadrado, porque la construcción, por el metro construido nos van a pagar, qué sé yo, me estoy inventando, 2.500. ¿Y cuánto nosotros pagamos por el área verde? Qué sé yo, $500, ¿no es cierto? Pero no estamos viendo que el aire que nos proporciona todos esos árboles tiene un valor incalculable. No importa, o sea, si hay que hacer caer los árboles, sí, hay que hacer la carretera. Sí, no estoy de acuerdo en que haya que hacer carreteras, sí, pero hay que ver los contrabeneficios que tiene esto. ¿A quiénes se van a beneficiar? Los transportistas, ¿por qué? Porque van a llegar en menos tiempo. Los pasajeros, porque van a llegar en menos tiempo, entonces es un beneficio para ellos la construcción de una carretera. Pero para las personas y todo el hábitat que está ahí, no es. Porque antes habían, qué sé yo, patitos, habían gallinitos, ovejas, chanchitos, pero, ¿no es cierto? Ahora no puede. ¿Por qué? Porque hay contaminación, porque hay ruido y porque los choferes no tienen el cuidado y los matan en el camino y no hay ningún problema, ¿no es cierto? O porque los árboles se caen y ¿qué precio tiene un árbol? ¿Pero para qué sirve? No es que tenga que tener un precio para valorar el medio ambiente. Y lamentablemente en el mundo actual, si no le ponemos un valor a toda la parte ambiental, va a ir desapareciendo y no vamos y se va a dar el proceso que se está dando en este momento. Existe un desequilibrio, ¿no es cierto? Estamos produciendo sin cuidar nuestro medio ambiente. Y con eso terminamos el tema 5 y todo el contenido. La materia el avance era hasta el tema 5. Les he enviado a los que han visto
un video de Luis Arce, que se llama el presidente, Luis Arce Catacora, ¿no es cierto? Donde él explica su modelo económico, el modelo económico de Bolivia. Y él explica un poco el crecimiento, cuál es la base de la macroeconomía del país, porque hemos visto el anterior tema que estábamos viendo, era macroeconomía. Pero a la vez hemos visto, también les he enviado un video, no son muy largos, no son de 3 horas ni nada, de Gonzalo Chávez, que hace una crítica al modelo macroeconómico del país. Entonces, para la próxima clase hay que ver los dos videos y vamos a un poco hablar de lo que, vamos a hacer un resumen de lo que dicen estos videos para luego terminar y cerrar con eso lo que es la macroeconomía en nuestro país. Ahora sí, una consulta. ¿Hay algún grupo que no haya elaborado cuestionario? Bueno, aparte de los que tenemos pendientes, ¿no es cierto? Hoy día tenemos exposición. Y tenemos el grupo 4 el 3 de diciembre, el grupo 5 que elabora cuestionario el 10 de diciembre. Pero no sé si alguno de los grupos no ha elaborado cuestionario. Si no hay grupo, no hay problema. Hoy exponen. No me acuerdo, hoy día es 26. El grupo 8, la exposición es del grupo 8, y debía elaborar cuestionario el grupo 26, el grupo 3 de Peredo. ¿Correcto? Grupo 8, confirmamos por favor, a cargo de Montaño González Dustin. Sí, listo, buenas tardes. Buenas tardes. Franklin, ¿correcto? Está en el Sí, ingeniera. grupo 8. Dígame. Un minuto. Dígame. Sí soy Franklin. Buenas tardes. Héctor, Naira y Alejandra. No, Alexandra, perdón. Sí, buenas tardes. ¿Está bien Naira o Alexandra? Los dos, no hay Alexandra. No hay problema. Ya. Y tenemos Alfredo. Okay. Esos son es el grupo 8. Esos son los componentes del grupo 8. Sí, si están listos para empezar a la exposición, adelante. Sí, listo. Antes de empezar la exposición, quería hacer una aclaración de que estoy con dos dispositivos, por si se llega a ver con dos cuentas, tal vez en mi caso. No hay problema. Ya, está bien, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Perdón, no los he publicado, microeconomía y macroeconomía, ahora me fijo. Gracias. Comienzo con la exposición, Lisa. Adelante, por favor. ¿Qué tema tenemos que poner? 16. Está bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Montaño González Américo Dustin y somos el grupo 8. Mi grupo está conformado por Arroyo Guzmán, Johan Franklin, Medrano Vega, Luis Héctor, Montaño González Américo Dustin, mi persona, Vidal Remamán y Naira Alexandra, y Villarroel Gutiérrez, Jason Alfredo. A mi grupo nos tocó exponer los capítulos 16 y 17 y voy a
dejar la palabra a mi compañero Arroyo para que continúe con la exposición. Capítulo 16. La reproducción socialista, la renta nacional y el sistema de crédito y finanzas en el socialismo. La esencia de la reproducción socialista. La reproducción es el proceso ininterrumpido y constantemente repetido de la producción, la distribución y el consumo, y se la puede ver como simple y ampliada. En el socialismo tiene lugar la reproducción ampliada en escala creciente de año en año, y no aplica solo a los bienes materiales y la fuerza de trabajo, sino también a las relaciones de producción. La esencia de la reproducción socialista es que satisface las necesidades del pueblo, y un rasgo característico es el crecimiento constante de producción. Esta se efectúa en forma armónica y proporcional, lo que significa que opera en consonancia a los planes previstos de antemano y también se distingue por el elevado ritmo de desarrollo de la producción. Siguiente, por favor. El Producto Social Global y su composición. El resultado de la reproducción social socialista es la creación de la producción social global y por ende la multiplicación de la riqueza social. La riqueza social es el conjunto de bienes materiales del que dispone la sociedad. El Producto Social Global es la masa de bienes materiales creadas en la sociedad en un periodo de tiempo, ordinariamente un año. En el socialismo se dedica el trabajo a la producción material, administración del Estado, la cultura, asistencia médica y servicios públicos. Como dato adicional, los trabajadores de estas esferas no toman parte directa de la creación del Producto Social Global. Factores de crecimiento. Son dos. La primera, la elevación del producto, de la productividad de trabajo, y la segunda, el aumento numérico de los trabajadores en la esfera de producción material. El Producto Social Global se reproduce en forma natural material y por su valor. Por su forma natural material consta de, primero, artículos de empleo productivos y medios de producción, y segundo, artículos de uso y consumo personal. Por su valor se dividen en tres partes: el valor de los medios de producción gastados, el valor nuevo destinado al consumo personal de los trabajadores y el valor nuevo destinado a la ampliación de producción y fondos de consumo social. Por su destino, la producción social se divide en primera sección y segunda sección. La primera sección hace referencia a la producción de medios de producción y la segunda a la producción de artículos de consumo. Siguiente, por favor. Las condiciones de realización del Producto Social Global. Se efectúa mediante el intercambio entre la primera y segunda sección. Para renovar constantemente el proceso de producción, en la primera sección es necesario reponer los medios de producción gastados en ambas secciones y a la vez ampliar la producción para las mismas. Para la sección 2, una parte se destina al consumo personal de los trabajadores de esta sección y la otra al consumo de los trabajadores de la primera sección y otra a nuevos trabajadores. Se realiza un intercambio sistemático entre secciones 1 y 2 y de esta forma se realiza un constante movimiento natural monetario. Condiciones para evitar intermitencias. Son dos condiciones. La primera consta de 3 puntos. Reponer totalmente los fondos de producción consumidos en ambas secciones, aumentar los fondos de producción en ambas secciones, crear reservas socialmente necesarias y de fondos de producción. Y la segunda condición también consta de 3 puntos. La primera, asegurar a los trabajadores de ambas secciones. La segunda, asegurar a los trabajadores de la esfera no productiva y crear reservas socialmente necesarias y de artículos de consumo. Siguiente, por favor. Crecimiento preferente de la fabricación de medios de producción. Lenin consideraba que el crecimiento preferente de la fabricación de los medios de producción respecto a los artículos de consumo es una ley económica de la reproducción ampliada. Según esta ley, el trabajo manual va siendo sustituido por las máquinas, con lo que crece la productividad de trabajo. El socialismo solo puede lograr sus objetivos si se cumple la condición de que consiga el crecimiento preferente de la fabricación de los medios de producción. Esto quiere decir que unas industrias podrán desarrollarse con éxito solo si otras industrias les aseguran sus necesidades. El desarrollo preferente de la fabricación de los medios de producción es una necesidad vital, ya que es la base material del desarrollo de todas las ramas de la industria y de la economía nacional. La industria pesada ha sido siempre la base del desarrollo y de la economía socialista y también la condición principal de la construcción del socialismo y del comunismo. Gracias. A continuación, mi compañera.
Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Medrano Vega Luis Héctor. Les voy a explicar Buenas sobre tardes. la renta nacional y su distribución en el socialismo. La renta nacional es la parte del Producto Social Global que queda después de deponer los medios de productos gastados en el cual se materializa la nueva inversión. Por su forma natural, la renta nacional consta de todas las masas de medio de producción de artículos, el consumo el consumo producido en un periodo determinado en el país. La renta nacional de la sociedad se distingue cardinalmente en la nacionalidad de la sociedad capitalista. Bajo el capitalismo, la renta nacional se crea mediante la explotación de las masas trabajadoras y pasa a disposición de las exportadoras, apropiándose de la mayor parte los capitalistas y los propietarios de la tierra, mientras que a los trabajadores solo les corresponde una parte menor. En el socialismo, la renta nacional es el producto de la actividad laboral de los trabajadores libres de explotación y les pertenece enteramente. El plan septenal estipuló para 1965 el incremento de la renta nacional de entre 62 y 65% al año 1958. La renta nacional aumenta ante todo el socialismo mediante la elevación de la productividad de trabajo. Constantemente crece el número de trabajadores ocupados en la esfera de la ciencia. Siguiente, por favor. Distribución de la renta nacional. El socialismo se realiza en forma armónica y proporcional al interés de la reproducción socialista, amplía la elevación constante del bienestar del pueblo. La acumulación socialista, en el socialismo no existe contradicción antagónica entre producción y consumo, entre consumo y la acumulación. Siguiente, por favor. Finanzas y crédito en el socialismo. La reproducción socialista corresponde un importe al papel del sistema de finanzas de crédito cuyas elaboraciones se están llamando para atender las necesidades de la producción del cambio de consumo del consumo de la acumulación del producto social. Siguiente, por favor. En el presupuesto de Estado se sabe que la renta nacional se crea en las ramas de producción de material y aparte es considerable para la que contribuye en el fondo de acumulación, es decir, que se emplea para seguir ampliando más la producción. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Montaño González Américo Dustin y voy a continuar hablando sobre el crédito y los bancos en el socialismo. Primero, ¿qué es el crédito? Es la manera en la que los bancos pueden movilizar los recursos monetarios temporalmente libres. Esto está unido a la rotación de los recursos de las empresas socialistas y mientras algunas empresas y organizaciones económicas tienen recursos disponibles, otras necesitan temporalmente dinero complementario, donde podríamos decir en este caso que serían los kolkhozes, u otras empresas tal vez más pequeñas que necesitan maquinaria, necesitan eh, un ingreso inicial, por así decir, para que de esta manera puedan multiplicar sus productos y también beneficiarse económicamente. Y los créditos se dividen en dos, a corto plazo y a largo plazo. El crédito a corto plazo se da por lo general a empresas y organizaciones. Y este crédito suele durar entre
menores a un año y después la fecha ya también se define dependiendo del banco. Y en la Unión Soviética, el Banco del Estado, que era el centro de crédito más importante, era tan importante que básicamente todos dependían de este, ya que era un distribuidor importante de la moneda en la región. Continuando, el crédito a largo plazo por lo general se da a obras básicas como el incremento de la ganadería, también la construcción de viviendas y también lo que podemos llegar a conocer como consumos básicos, tales como el transporte, la electricidad y otras muchas cosas más. Y el crédito a largo plazo por lo general también se suele dar a países extranjeros en condiciones ventajosas y de esta manera ambos países se ven beneficiados, ya que las instituciones de crédito perciben cierto crédito por los créditos concedidos, lo cual contribuye en el socialismo, ya que esto ayuda a que se pueda realizar mayor cantidad de obras a beneficio de la población. El sistema bancario y de crédito de la Unión Soviética se divide en tres, iniciando con el Banco del Estado, que es el más importante, como antes había mencionado, ya que tiene 6.000 sucursales en toda su región, las cuales, como bien sabemos, son distribuidores de moneda y demás. También se encuentra compuesto por el Stroy Bank, que es el encargado de conceder créditos a corto y largo plazo, ya sea a empresas para la construcción de sus territorios y demás, ¿no? Y en este caso sería para los coljoses, que hay, por ejemplo, haciendas o granjas y demás que piden dinero prestado para que puedan crecer tanto su territorio como económicamente. Y también, por último, el sistema bancario se encuentra compuesto por las cajas de ahorro del Estado, las cuales perciben depósitos de la población, los coljoses y las organizaciones sociales. El crecimiento de las cajas de ahorro fue tan grande que en 1940 había un ahorro de 700 millones y en tan solo 21 años después, en 1961, había 11.700 millones de rublos. Continuando con el capítulo 17, tenemos el sistema mundial del socialismo. En el punto 1 tenemos el surgimiento y desarrollo del sistema mundial del socialismo, donde Rusia en la gran revolución socialista de octubre acabó con la dominación absoluta del capitalismo. La victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial provoca que exista revoluciones socialistas en varios países de Europa y Asia gracias al poderío que estos tenían. Y el socialismo se convierte en fenómeno internacional. Y también lo podemos decir que es como una confraternidad social, económica y política de pueblos libres y soberanos, donde se realiza una ayuda mutua para que todos se vean beneficiados y de esta manera puedan mejorar su vida y para sus familias también. También tienen un poder territorial eh, que se abarca en todo el mundo. Es a tal punto que tienen el 26% del territorio del globo terráqueo. Por lo tanto, tenían en esa época el 35.5% de la población del planeta. Y también les correspondía el 36% de la producción industrial del mundo. La base política del sistema socialista mundial es el poder del pueblo. Esto podemos verlo con esta imagen que nos puede ilustrar un poco, porque básicamente inician escuchando a, a las personas, ¿no? Al pueblo, se ponen en su lugar y luego también ven las necesidades que estos llegan a tener y también sus familias, porque lo que se busca es de que todos se vean beneficiados, tanto económicamente como en otras maneras. La economía de los países del socialismo se distingue por su ritmo rápido y estable de crecimiento,
a diferencia del capitalismo, que era básicamente contraria a este, ya que no se veía un progreso estable como se dio en el socialismo. También se resuelve el problema más difícil de la edificación socialista. Esto básicamente los campesinos dieron un paso voluntario adelante para que su pequeña hacienda individual se convierta en una gran hacienda mecanizada cooperativa socialista, donde se practicaba mutuo apoyo y de esta manera se veía un progreso mayor, por lo tanto más ingresos económicos. También se dio el crecimiento rápido de la renta nacional de los países socialistas. Los beneficiados se encontraban mejor económicamente y también en su vida con la familia y demás, ya que todos estos coexistían y se daban un apoyo mutuo. Según Eni Khrushchev, el socialismo, con sus ideales de paz y de progreso, lo que se está convirtiendo en el factor decisivo del desarrollo mundial. Esto ya que básicamente prometían y trataban de mejorar la vida de los que se encontraban en una peor situación y de esta manera que puedan avanzar todos por igual. Voy a conceder la palabra a mi compañera Vidaurre. Ok. Primeramente, buenas tardes, ingeniera y compañeros. Mi nombre es Mayra Alexandra Vidal Romamani. Voy a continuar con el punto número 2, que es la cooperación y la ayuda mutua constituyen la base de las relaciones económicas entre los países del sistema socialista y mundial. Ok. Un nuevo tipo de relaciones políticas y económicas. La unidad de la base política, económica e ideológica más progresiva de los países engendran un nuevo tipo de relaciones económicas y también políticas. Estas relaciones entre países se apoyan en la igualdad, como podemos ver en la imagen, el respeto a la integración territorial, la independencia y también la soberanía nacional. Siguiente, por favor. La División Internacional Socialista del Trabajo. El desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación de los países socialistas se opera sobre la base de la División Internacional Socialista del Trabajo. Y algunos puntos importantes de este subtítulo serían que se efectúa en forma espontánea en el proceso de la arrinconada lucha de la competencia. Su móvil es el afán de ganancia. Se produce en forma armónica y también proporcional. Presupone la especialización y la cooperación de la producción en los países del campo socialista. Siguiente, por favor. Las formas de cooperación económica. Las principales formas de cooperación económica son la coordinación de los planes de la economía nacional, el comercio exterior, la concesión de créditos, la ayuda técnica y científica, el intercambio de experiencias en la construcción económica y también la ayuda en la capacitación del personal. Siguiente, por favor. La coordinación de los planes de la economía nacional. Al planificar su economía, cada país coordina su desarrollo con los planes de fomento de la economía nacional de los demás países. Esto nos ofrece una base firme para la colaboración económica en todos los aspectos entre los países socialistas. Al conformarse los planes económicos, se toman en consideración las necesidades de ascenso de poderío económico, también la consolidación de la independencia, la elevación del nivel de vida material y la cultura de los trabajadores. La coordinación de los planes de la economía se extiende ante todo a los planes para el largo plazo. Siguiente, por favor. El comercio exterior. En este subtítulo lo que nos dice es que no existe la anarquía
ni tampoco la lucha de la independencia. El desarrollo de comercio exterior entre los países socialistas se realiza en condiciones de conveniencia mutua, que estos corresponden a los intereses del desarrollo económico de cada país. Siguiente, por favor. Y por último sería la concesión de créditos, que esta es una forma importante de cooperación y ayuda mutua económica entre los países socialistas. Al construir el socialismo, la Unión Soviética solo pudo contar con sus propios recursos materiales y financieros, y los países de democracia popular, en cambio, estos pueden cumplir esa tarea en condiciones completamente distintas. Eso sería todo de mi parte, ingeniero. Gracias. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, Inge, mis dos compañeros. Voy a continuar con la exposición. Buenas tardes, Jason. La cooperación técnica y científica. La cooperación técnica y científica refiere a la forma de intercambio de documentación técnica, proyectos, experiencias y ayuda en los trabajos que se realizan para trazar los proyectos, la prospección geológica, las actividades experimentales y la preparación y capacitación del personal. Siguiente, por favor. La Unión Soviética, en el periodo de 1948 a 1960, entregó a los países de democracia popular 29.000 colecciones de documentación técnica diversa. Toda esta documentación fue entregada de acuerdo con los convenios vigentes y fue facilitada gratuitamente. También la Unión Soviética recibió a su vez de los países de democracia popular más de 7.000 documentos científicos diversos. Siguiente, por favor. La coexistencia pacífica y la emulación económica de los dos sistemas mundiales. Según el programa del Partido Comunista de la Unión Soviética, dice: la coexistencia pacífica de los estados socialistas y capitalistas es una necesidad objetiva del desarrollo de la sociedad humana. La guerra no puede ni debe ser medio de solución de los litigios internacionales. Siguiente. La coexistencia pacífica no significa la conciliación de las dos ideologías, la socialista y la capitalista. Al contrario, supone la intensificación de la lucha de la clase obrera y de su partido. También significa la renuncia a inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, con el propósito de cambiar su régimen estatal, su modo de vida o cualquier otra razón. La coexistencia pacífica presupone la igualdad de derechos, la comprensión mutua, la confianza entre los estados, el respeto a los intereses de los demás países. Asimismo, considera que las relaciones políticas y económicas entre los países debe basarse en la plena igualdad de las partes y la conveniencia mutua. Siguiente, por favor. La emulación económica del socialismo con el capitalismo. Significa, ante todo, la emulación económica de los dos sistemas, el socialismo y el capitalismo. De estos dos triunfará en el globo el régimen que brinde a los pueblos mayores posibilidades para mejorar su vida material y espiritual. Siguiente, por favor. La emulación económica del socialismo con el capitalismo supone la lucha por un nivel más alto de producción industrial y agrícola por habitante, por un nivel más alto de vida del pueblo. Siguiente, por favor. De 1913 a 1961,
El volumen de producción industrial de la Unión Soviética aumentó un 44%, mientras que en los Estados Unidos solamente aumentó un 5,2%. En 1913, la producción industrial de Rusia equivalía a la octava parte de la norteamericana, pero en 1961, la producción de la Unión Soviética llegó a superar en un 60% el nivel conseguido por los Estados Unidos. También en los últimos 44 años de poder soviético, el ritmo de incremento de producción industrial de la Unión Soviética ha sido de un 10,1% anual y en los Estados Unidos solamente de un 3,3%. Eso sería todo, dicen. Gracias, Jason. Gracias, grupo 8. El control de lectura que vamos a hacer hoy va a ser un minutito. Es individual. El grupo 8 y el grupo 3 no trabajan. Si quieren retirarse, pueden retirarse. Los grupos. Vamos a poner, a ver, un minutito, déjenme revisar. El grupo 1, el grupo 3, grupos 5, grupo 7 tendríamos y grupo, aquí tenemos 9 y 11, ¿no es cierto? No, perdón. El grupo 3 no trabaja. El grupo 1, el grupo 5, el grupo 7, 9 y 11 va a ser el resumen del capítulo 17, que sería el sistema mundial del socialismo. Un resumen, ¿cierto? Los grupos 2, 4, en este caso, 2, 4, 6, 4, 6, 6 y 10, nada más. 2, 4, 6 y 10 hacen el resumen del capítulo 16, la reproducción socialista y la renta nacional. Perdón, licenciado, Igual el el grupo grupo 12, 12 ¿no? también está incluido ahí. Ay, sí, me he olvidado, perdón. El grupo 12, entonces 2, 4, 6, 10 y 12. Me olvido siempre del grupo 12. Disculpas. Ya, entonces, una media hora, una hora, ¿qué dicen para hacer el resumen? Pongo en consideración a las 6. Los Hasta primeros las grupos que dijo el capítulo 17, ¿verdad, Inge? Para los impares, ¿no es cierto? 1, 5, 7, 9 y 11 son los que van a trabajar el capítulo 17. 2, 4, 6, 10 y 12, o sea, los pares van a trabajar el capítulo 16. ¿Es individual? No, es en grupo. ¿Quiénes van a entregar? Jefe de grupo. ¿Alguna duda más? ¿Está bien entonces a las 6? ¿Sí? 6:30, Lice. Sí, sí, me llega. 18:30. Ya está entonces.
18:30 hemos quedado.